Buenos días. Buenos días, doctor. Mucho gusto. Mucho gusto, Hola. doctor. Buenos días, doctor. Vamos a empezar. ¿Ya puedo compartir pantalla? Sí, doctor, ya puede compartir. Ok. ¿Ven la pantalla? Sí, doctor, la estamos viendo. Ok. Ahorita vamos a empezar. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy vamos a empezar a hablar un poco de hombro. Más que todo nos vamos a enfocar en dos cuestiones, mango rotador y eventualmente vamos a platicar de inestabilidad y de numeral para ver algunas cositas de importancia. Creo que son los dos temas más importantes. Tal vez vamos a mencionar algunas otras cosas que pueden presentarse en el camino. Vamos a tocar algo de anatomía, los protocolos que hacemos, cómo se ve un hombro normal. Y luego vamos a hablar de tendinopatía mango rotador y de inestabilidad. Bueno, para empezar, sabemos de que los músculos que forman los tendones del mango rotador son los que ven en la pantalla, de anterior a posterior, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor. Cada uno tiene una función específica que nos ayuda a la movilidad activa del hombro. Vemos para forma de recordatorio que cuando vemos el músculo del subescapular se origina a nivel de la fosa subescapular, que es ancha a nivel del omóplato o la hoja de la escápula, y tiene una inserción amplia a nivel de la tuberosidad menor del húmero. De hecho, hace una inserción doble por delante de la fosa bicipital y hace una cobertura parcial del paso del tendón largo del bíceps. Ven que es una extensión tendinosa de huella bastante amplia. El redondo menor se origina a nivel de la superficie posterior lateral de la escápula y viene a insertarse al reborde inferior o a la faceta inferior de la tuberosidad mayor. Y luego dejé estos dos juntos porque están de superior anterior hacia posterior. Tenemos el supraespinoso que se origina de la fosa del supraespinoso de la escápula. Tiene una inserción a nivel de la tuberosidad mayor humeral. Y el infraespinoso de la fosa del infraespinoso también. La escápula se inserta en la faceta media y hacia posterior de la tuberosidad humeral. Normalmente estos dos se cruzan y forman un tendón conjunto en donde concierne a la acción de los tendones. De hecho, se cree que, bueno, los dos forman un conjunto y el supraespinoso se cree que lleva una continuación de fibras en la huella insercional con el subescapular en su reborde más anterior. Visto ya en conjunto en un plano anatómico de anterior hacia posterior, vamos a ver al tendón del subescapular a la unidad muscular que se inserta desde la tuberosidad menor hacia unas fibras que cubren el paso de la fosa bicipital hacia la tuberosidad mayor, inmediatamente superior y posterior a la inserción del subescapular, se inserta el tendón del supraespinoso. Tengo que mencionar que el subescapular es un tendón multifascicular, digamos, vamos a ver varios fascículos tendinosos en la inserción. Y luego si nos vamos a una vista posterior, pues vemos el paso del supraespinoso. Vemos de que existe lo que es el arco subacromial, que es una entidad anatómica muy importante que juega el papel más que todo con lo que es el pinchamiento del mango rotador y del infraespinoso. Encontramos el ligamento coracoacromial, según la apófisis coronoides con el borde inferior del acromion. De hecho, en este sitio de inserción es donde comúnmente se empiezan a formar osteofitos subacromiales, superficial al tendón del supraespinoso y por debajo del acromion se encuentra la subacromial deltoide, que de hecho continúa actualmente cubriendo la velocidad del deltoides.
Pues yéndonos hacia posterior, vemos de que el supraespinoso pasa por el arco pues coracoacromial. Luego vamos a ver el infraespinoso con una inserción más amplia y el redondo menor. La inervación de los tendones del mango rotador y del mango rotador en general van desde C4 a C7. Principalmente el supra e infraespinoso tienen origen de C4 a C6, igual que el nervio axilar, que va a dar origen a la inervación del redondo menor, perdón. El nervio subescapular pues cae un poquito más abajo entre C5 y C7. Es importante saber eso porque en ocasiones pacientes que consultan con hombro doloroso o pues que tienen algún tipo de molestia y ustedes tienen un estudio de resonancia magnética negativo para lesión músculo-tendinosa, pues ustedes pueden subir a ver a nivel de la columna cervical, poner atención a estos niveles o incluso hacer secuencias de flexo braquial para identificar si no existe ningún tipo de patrón. Lo que estamos acostumbrados a ver en un estudio radiográfico, pues el hombro, que es circulación dialtroial, en donde tenemos la glenoides o parte del reborde articular de las capas, y pues que tenemos la cabeza humeral, siendo una articulación por aparte, lo que es la articulación acromioclavicular, aunque viene formando parte del complejo del hombro, ¿verdad? Normalmente pues vemos la cabeza humeral, el borde glenoideo, que es una proyección AP pura o de Grashay, ¿verdad? En donde podemos ver el perfil perfectamente y su espacio articular. Y vemos la articulación. Normalmente en un estudio radiográfico pues vemos las estructuras óseas. Sabemos de que existen estructuras tendinosas, sabemos el trayecto del tendón del supraespinoso, sabemos que este es el músculo del dedo. Sabemos que iba a estar lo que es la cápsula articular y el receso axilar. Y bueno, son cositas que tenemos anatómicamente y ya podemos distinguir, aunque no los veamos radiográficamente, estructuras musculares que se asocian, que hay otras estructuras que no las vemos, pero que son importantes como el cartílago articular humeral, la cápsula articular, la bursa subacromial subdeltoidea y pues obviamente los cambios propios de los complejos articulares acromioclavicular. Cuando ya lo hacemos en una resonancia magnética, pues tratamos de ver la anatomía, viene siendo la misma y nos da, por lo tanto, mucho más información que un estudio radiográfico simple. En esta ya podemos distinguir el trayecto del subespinoso, como lo vimos en el plano anatómico, podemos distinguir también cartílago articular, podemos distinguir parte de la cápsula, este es el ligamento glenohumeral inferior, los vasos de receso axilar, ¿verdad? La arteria, vena y nervio axilar. Podemos ver parte del lado glenoideo, de la articulación acromioclavicular y sus componentes, la bursa subacromial subdeltoidea, que en este caso no está distendida, el músculo deltoides, etcétera. O sea, es un estudio bastante completo que nos permite dar toda esta información. No vamos a hablar sobre la utilidad del ultrasonido, que entiendo es bastante útil, más que todo de una parte dinámica y para estudiar pacientes con pinchamiento subacromial. Entonces, podemos ver que con la resonancia magnética nosotros sí podemos hacer una correlación anatómica bastante pegada a la realidad y pues viendo estructuras que por otro medio es difícil ver, específicamente cápsula, fibrocartílago, por ejemplo. Por lo tanto, la resonancia magnética viene a ser el estudio de elección por imagen para la evaluación del hombro, debido a que contamos con una multiplanariedad, el detalle anatómico es excelente, es muy útil tanto para determinar si existe una lesión que requiere cirugía o no, para hacer, de acuerdo con los hallazgos de imagen, una planeación quirúrgica, y para determinar si es pacientes pues únicamente requieren algo de fisioterapia. Y las contraindicaciones para hacer el estudio son las mismas que para cualquier otro lugar para hacer resonancia magnética. Y lo único es si ustedes tuvieran por ejemplo, una barra intramedular, alguna cosa así, que tener entendido de que el artefacto de imagen que nos va a dar nos puede limitar. Y hay que emplear secuencias cortas como PESTED o secuencias de T1
para minimizar el tiempo y reducir el artefacto. Hay máquinas que vienen con consecuencias específicas de reducción de artefactos que les pueden ayudar también a evaluar. Sobre la artrorresonancia y la artrorresonancia indirecta, la artrorresonancia es de bastante utilidad, principalmente para algún tipo de patología que pueda ser relativamente oculta en un estudio de resonancia magnética convencional. Principalmente lesiones del labrum, inestabilidad glenohumeral, por ejemplo, a veces lesiones labroligamentarias que no se detectan en un inicio, más cuando son lesiones crónicas, pues se puede ver con un estudio de artrorresonancia magnética. Ayuda también para ver lesiones de la superficie articular del tendón del supraespinoso, pero realmente esas las podemos ver bien sin necesidad de artrorreso. Casi que pacientes que están teniendo, son atletas de alto rendimiento, principalmente pibes o pues personas que tienen lesiones y que dependen de esto para un rendimiento ya deportivo de alto nivel, pues las artrorresonancias, si uno quiere tener un poco más de certeza, pueden ser indicadas, ¿no? Hay que como que analizar cada paciente. No es lo recomendado para todo el mundo. Yo diría que empezar con una resonancia magnética normal. Se puede hacer una artrorresonancia indirecta, que eso consiste en meter medio contraste intravenoso. Al paciente se hace su primer estudio sin medio contraste, luego al paciente se le saca del escáner, se le pone a hacer ejercicio durante unos 10-15 minutos. En teoría, pues pasa un poco a través de la sinovia, hacia la sinovia por método de osmolaridad, el contraste hay concentración sinovial, y en teoría ustedes van a ver un poco de mayor brillantez para hacer el efecto de una artrorresonancia. También depende del gusto. Hay quienes usan la artrorresonancia debido pues, a que es un estudio relativamente más incómodo, es invasivo y puede tener problemas. Pues con respecto a eso, las ventajas principalmente del artroreso es que ustedes consiguen una distensión capsular. Ojo que en el único caso que tienen que tener cuidado es en pacientes que tienen capsulitis adhesiva, que pues precisamente lo que hace la capsulitis es reducir la capacidad capsular por una coyuntura, ¿verdad? De tejido como fibrótico que se forma, y eso no permite una distensión, y el forzar puede causar riesgo de lesión ligamenentaria o capsular. También mejora la detección de ruptura, lo que ya les hablé, y lesiones del labrum. Las desventajas, pues, que es incómodo, los riesgos de punción, y que pues es una lesión parcialmente invasiva. En teoría, pues aunque es raro, pero pueden haber riesgos, por ejemplo, de infección y cosas así. Sabiendo la técnica, es raro que haya algún tipo de complicación de otra índole. En nuestro departamento lo hace el radiólogo intervencionista, hace la función precisamente por eso, y pues nosotros hacemos la interpretación. Un protocolo normal, de nuevo, esto es lo que nosotros usamos, no es universal, pero utilizamos campos de visión más o menos 11 y 14 centímetros. 11 centímetros, entre más bajo lo hagan, tienen ustedes más definición, pero siempre tienen que incluir estructuras importantes para el diagnóstico, ¿verdad? Normalmente un corrimiento 3-4, una matriz de 500, entre 296 y 500 utilizamos. Y como ya habíamos platicado, utilizamos de base una secuencia sensible a líquido, en este caso con saturación grasa. Si se dan cuenta, tengo una densidad protónica con saturación grasa en los 3 planos, como caballo de batalla. A eso le agrego que en cualquiera musculoesquelético hemos hablado que tenemos que tener un T1. Yo lo hago en digital, porque esto me da información no solo de la médula ósea, sino de la actividad muscular. Vamos a ver unos ejemplos, y de la infiltración grasa que puede tener. Agrego un T2 seco de gradiente, me ayuda a identificar calcificaciones, cuerpos libres, condrocarcinosis. En un axial también me sirve para ver bien el labrum articular y cambio degenerativo y cartílago articular. Y en coronal oblicuo se puede utilizar un T2 simple sin saturación grasa,
Es la única secuencia T2 sin saturación grasa que se utiliza articularmente en todo el cuerpo. Realmente no tiene otra utilidad más que apoyarles a ustedes en distinguir entre si es una tendinosis o una ruptura fibrilar. Algunos factores técnicos, esto es del profesor que está acá, esto es para los técnicos, y si ustedes están manejando 3Tela también. Y bueno, importante cuando hagan sus planos, sepan la dirección, cómo los van a ir. A veces, pues, yo he visto en algunas ocasiones con técnicos que utilizan como guía para realizar sus cortes coronales oblicuos, utilizan la guía de la hoja de la escápula, punto de referencia. Y si muchas veces ese coincide con el trayecto del tendón del supraespinoso, muchas veces pueden haber un poco de alteraciones de versión pues de la escápula y entonces no caer como debe de ser. Es importante que nosotros en un corte axial encontremos el tendón del supraespinoso y luego trazamos una línea para obtener cortes coronales directamente en el tendón. Entonces lo que vemos cuando obtienen ustedes sus imágenes es que van a ver en una imagen pura, van a ver nítido cómo se ve el tendón. Este es el footprint, la huella insercional. Tiene que tener una intensidad de señal oscura como se debe de ver. A veces por un tipo de efecto de ángulo, pero pues ustedes logran ver la calidad de la tendinosa, su inserción en un solo plano. Es por eso que es muy importante que las coronales oblicuas sean con esa orientación. Otra cosa muy importante que tienen que hacer es hacer el estudio con el paciente en posición neutra, o sea, con el pulgar hacia arriba, sus manos a la par de las piernas con el pulgar señalando hacia arriba. Es para que ustedes, vamos a ver unos ejemplos ahí en donde está la tuberosidad menor, para que si ustedes hacen rotación interna no se vuelva muy laxo el tendón del subescapular y les cause error de diagnóstico. Y si lo hacen con rotación externa, entonces ustedes pierden ya el plano puro para ver bien, a veces ven con más ubicuidad el tendón del supraespinoso, ven una sobredistensión del subescapular. Entonces lo ideal es hacerlo con una posición. Importante saber de que tenemos que incluir desde la parte más anterior y cuando vamos a ver mango rotador, tienen que empezarlo a evaluar desde la entrada del tendón largo del bíceps. Inmediatamente posterior a este empezamos a ver huellas insercionales del tendón del supraespinoso. Es importante esto porque en ocasiones pueden haber rupturas más anteriores que cuando llegamos a la vista del tendón puro, pues nos parece un tendón intacto, pero hay rupturas anteriores como no ver, a no perder de vista. Pero entonces ustedes ven aquí cómo las fibras empiezan a aparecer y van viéndose hasta lo que nosotros tendemos a ver como es el tendón del supraespinoso. No hay que recargar mucha, como decirle, su visión en cuestión de querer hacer diagnóstico únicamente en esta imagen. Por eso tienen que ver desde anterior a posterior, ir viendo cada uno de los tendones y utilizar sus tres planos. Realmente el coronal oblicuo y el sagital se complementan muy bien para ver el tendón del supraespinoso. Pueden hacer secuencias coronales un poco oblicuas forzadas para ver el infraespinoso o verlos siempre en sagital se van a ver todos los tendones. Esta es una secuencia axial, hacemos una densidad protónica y un T2 de gradiente. En este caso es un estudio normal. De hecho, este es un poco más amplio. Lo que quería demostrar es que en ocasiones, pues ustedes pueden incluir hasta el reborde posterior de la hoja de la escápula. Si ustedes quieren ver algo más fino en esto, entonces pues cierran su campo, ¿verdad? Pero no quisiera que se les vaya algo a nivel de muscular medial. En ocasiones pueden ver su edema acá, tienen que ampliar un poco su campo hasta acá. Esta es la forma. Ven cómo el tendón del subescapular pues se inserta hacia la tuberosidad menor del húmero. De hecho, hay unas fibras todavía que alcanzan a cubrir la fosa bicipital, el largo del bíceps. ¿Verdad que también hay un ligamento transverso que se ubica en la fosa bicipital?
Posteriormente vemos parte de fibras del espinoso, del deltoides, ¿verdad? Que vamos viendo acá. Vemos aquí parte de la apófisis coracoides que también hace un receso entre la salida del subescapular que tenemos que estar viendo, ¿no? En los sagitales es importante que ustedes alcancen a ver hasta la inserción pura del mango rotador. En esta vista, la imagen oscura, pues esto viene siendo el footprint de lo que es el supraespinoso. Aquí ya se empiezan a ver el infraespinoso, se ve un poquito más blanco, pero es porque tiene un corte más lateral, pues se termina de hacer la inserción, pero prácticamente terminamos de ver aquí por completo el mango rotador. Tienen que verlo de ahí hacia atrás en búsqueda de zonas de ruptura. No confundir esta intensidad que es similar a la del músculo ahora con una ruptura. La intensidad debe ser de intensidad similar al líquido. También el sagital tienen que ir a posterior. Este es otro sitio importante que no deben de perder. Tienen que hacerlo en un plano en dirección hacia poder evaluar ustedes sus glenoides. La glenoide T1 es importante verlas en búsqueda de esclerosis, en búsqueda de osteofitosis, en búsqueda de pérdida de masa ósea, por ejemplo, en pacientes que tienen lesiones de luxación a repetición. Y pues pueden alcanzar a ver parte del rim, que es lo que es el labrum glenoide también. En las sagitales pueden ustedes evaluar bien la articulación acromioclavicular, ver la distancia de la polis coracoides también. Ver, este es el ligamento coraco humeral, que también a veces se encuentra en pacientes con conjuntivitis adhesiva, y ver todas las, como se pueden ver aquí, la cantidad de las estructuras musculares desde el subescapular. Como yo les decía, normalmente estos tienen entre 5 y 6 folículos tendinosos, pues pueden ver como estos puntitos que se ven acá, el tendón del supraespinoso, el infra, el redondo menor. Entonces, ven la calidad de la musculatura. En el T1 es importante ver que no haya grasa dentro de los músculos para hablar de los cambios de atrofia. Entonces, otra situación importante como una cuestión anatómica normal que no deben confundir con patología es parte de lo que es esta estructura lineal hipointensa, que viene a ser parte de un complejo, digamos, como decirles, como ligamentario, que ocurre desde el acromión hacia la coracoides y llega a formar una especie de puente, es un estabilizador del tendón del supraespinoso, que es denominado el cable del rotador. En una estructura de, pues, más anatómica, se puede ver cómo viene siendo la musculatura del tendón del supraespinoso, el cable de rotadores, esta estructura llega a tener una comunicación con una estructura ligamentaria y es una estructura aparte. El problema es de que a veces se puede confundir con ruptura. Vamos a ver unos casos en donde se encuentra ahí el cable de rotador. Hablando ya sobre lo que es ruptura del mango rotador, que sabemos de que puede ser no por factores intrínsecos y extrínsecos, pero un poquito de antecedentes es que puede haber muchas rupturas que sean asintomáticas, no necesariamente se relacionan con pacientes que tengan algún tipo de sintomatología, sin embargo vienen siendo la causa o una de las causas más comunes resulta de hombro doloroso en las ortopédicas y de medicina en general. Han habido estudios en donde he visto que la prevalencia total pues, en pacientes asintomáticos es más o menos del 26%. Y pues al hacer un análisis, este estudio es un estudio muy bonito que lo hicieron en Inglaterra en el 2000, una revisión de todo lo que había en la literatura hacia atrás, de estudios cadavéricos pues, sobre desde 1834 a 2002, casi 30 estudios, evaluaron 4.629 hombros de cadáveres y
que la prevalencia de cualquier tipo de mango rotador era del 20%. Aquí el problema es que uno no puede, si el paciente tuvo o no tuvo sintomatología, pues porque eran cadáveres, pero pues lo que quieren hacer demostración es de que sí hay una correlación, ¿no? Con se ha encontrado de por lo menos 4 papers de pacientes asintomáticos y la incidencia de ruptura en esta gente, hay una correlación directa. Entonces, hablando sobre la tendinopatía como tal, normalmente ocurre la gran mayoría de casos cuando es como por factores que van causando debilitamiento hacia una ruptura, normalmente en pacientes mayores de 40 años, es más común en hombres que en mujeres. Sin embargo, ahora con el advenimiento de un montón de nuevas prácticas como es este CrossFit y un montón de actividades que causan un desgaste más temprano, se están empezando a ver rupturas de mango rotador en pacientes más jóvenes. Hay, digamos que dos factores importantes. Uno es el factor intrínseco de la propia persona y que más que todo va en relación con la degeneración del tendón con los del año. El extrínseco cuando hay otro factor por fuera del tendón como factores estructurales como la relación articular acromioclavicular y su degeneración que pueden llevar a un pinzamiento y esto lleva a la ruptura. Y pues otras causas que están asociadas no necesariamente con esto, pues el sobreuso, como les digo, alguna actividad que esté relacionada ya sea de trabajo o actividad deportiva, que puede causar una ruptura prematura. Pacientes que ya de por sí vienen con una inestabilidad glenohumeral, ya sea congénita o adquirida. Pacientes que tienen un factor determinante, digamos, primario, como es la artritis reumatoidea, que pues es responsable de rupturas masivas de mango rotador, o pues así cualquier tipo de problema que, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad de depósito de cristales, cosas que en realidad son propias de cada individuo. Hay que tomar en cuenta lo que se llama de zona crítica hipovascular, que es una zona de tendón que ocurre más o menos entre 1 centímetro de la inserción. Esto se demuestra en esta macrofotografía donde inyectaron pues era una tinta, pero era algo para hacer un mapeo microvascular de la lesión en un espécimen pues cadavérico y en donde se demuestra cómo si este es el tendón del supraespinoso, hay una zona de hipovascularidad. Si sabemos que esta es la más o menos a 1 centímetro, una zona donde existe hipovascularidad y pues eso hace más propenso a una ruptura también en esta zona crítica. Normalmente ahí empiezan a ver las zonas de pinzamiento entre esta zona y la zona de la inserción. Entonces vamos a hablar sobre las causas, digamos, extrínsecas que conllevan a este tipo de lesión. El pinzamiento subacromial, pues que tiene varias razones por qué ocurre. Algunas propiamente congénitas, otras por cambios degenerativos o cambios que empiezan a ver con la edad. El os acromiale, que es una falta de osificación, centro de osificación en el acromio lateral, que llega a tener una pseudoarticulación y el problema con esto es de que hace un efecto como de válvula con retracción, ya que ahí tenemos la inserción del tendón deltoideo. Cuando hacemos ciertos tipos de movimientos, esto hace como que un descenso de esta parte articular y que causa el pinzamiento. El acromio de tipo 3, como vamos a ver la clasificación de acromio más adelante, tiene un gancho en dirección hacia el tendón, pues va causando un roce que eventualmente pincha y va causando la degeneración. La propia degeneración de la articulación acromioclavicular que puede causar hipertrofia de la cápsula, osteofitosis periarticular, subarticular, principalmente cuando existe osteofitosis
acromial y generalmente en la porción lateral es el sitio donde más comúnmente ocurre un pinzamiento significativo. Como cambios también con el tiempo se ha visto que puede haber una inclinación lateral del acromio que va a incidir en parte de pinchamiento. Cuando hay una hipertrofia o calcificación del ligamento coracoacromial la calcificación del ligamento coracoacromial, más que todo en su inserción acromial, puede formar un como osteofito que se le denomina enquilla, porque pareciera una como vela, un triángulo, causa pinchamiento. Pues cualquier tipo de deformidad postraumática que eventualmente reduzca el receso acromiohumeral, pues va a ser responsable de este tipo de pinchamiento. Recordando otra vez la gráfica, lo normal es que veamos una amplitud arco coraco acromial bastante con un espacio que permita el paso sin problema. En donde subespinoso tenemos la bursa subacromial subdeltoidea sin problema, el ligamento coracoacromial aquí normal. ¿Qué pasa? Tenemos no solo cambios degenerativos de la articulación, empiezan a haber osteofitosis, pero más que todo osteofito subacromial y se inclina un poquito más. Entonces empieza a haber una cadena de problemas que arrancan con una irritación de la bursa subacromial subdeltoidea, una irritación de reborde sinovial bursal del tendón de supraespinoso, que va haciendo un efecto de violín cada vez que hacemos una movilidad con el brazo, que eventualmente tiende a hacer una... Estos son los tres tipos de acromio. Hay un cuarto tipo de acromio realmente que es ancho hacia arriba. Pues normalmente un acromio tipo 1, esto lo vemos en secuencias sagitales. Vemos un acromio plano, un acromio tipo 2 es un acromio curvado y el acromio tipo 3 es un acromio ganchoso. Hay un poco de debate que algunos autores hablan de que como deformidad en gancho, cuando se detecta ya es por degeneración y porque empieza a haber formación de osteofito. Pero lo cierto es de que se puede encontrar este tipo de gancho en personas jóvenes y pues va a causar pinchamiento. Otra cuestión es, en este caso aquí hay una ruptura de mango rotador. Vemos cómo hay hipertrofia, pues osteoartrosis acromioclavicular, la cápsula articular está bien distendida, hay osteofitosis acá. Se está reduciendo, este osteofito puede incidir, aunque estadísticamente hablan de que los osteofitos de la articulación acromioclavicular no son tan relevantes como los subacromiales a la ruptura. Ven cómo está un poco inclinado el acromio, pero acá ya tenemos pérdida completa del espacio acromio humeral. Esto es porque ya se rompió el mango y pues ya migró hacia arriba la cabeza humeral. Esto es una imagen de un oso acromiale. Es importante que en sus secuencias axiales ustedes inicien arriba de la articulación clavicular. De lo contrario, si empiezan por abajo, el técnico les hace secuencias por abajo, pueden perder una imagen de estas. En este caso, vemos esta estructura que es el oso acromial y que tiene una sincondrosis o una articulación acá, ¿verdad? De cartilaginosa, pues que fue la falta de fusión, y esto hace que esta estructura sea relativamente móvil. Es importante o muy importante que ustedes esto se lo refieran al médico ortopedista. Para pacientes que tienen ruptura de mango rotador y ustedes no les indican que tiene osa acromial, puede ser causa de fallo de cirugía de reparación de mango, porque esto sigue causando el pinchamiento. Y ellos cuando entran con artroscopio, pues no ven esta situación. Tienen que saber que está para irlo a quitar. A veces lo pueden ver en las imágenes del mismo ortopedista antes, pero ustedes no quieren verse involucrados en que después el paciente falla y el ortopedista les diga, bueno, ustedes no me dijeron en la primera vez esto, ¿no? Entonces sí es un problema que tienen que tomar en cuenta. Así es como una articulación normal, porque aquí ya empieza a tener cambios degenerativos, quísticos subcondrales, ¿verdad? Pero como se ve un acromio sin ese tipo de falta de osificación. Pues los mismos cambios degenerativos, por ejemplo, en estos pacientes tenemos una hipertrofia de la cápsula, que puede ser degenerativa, a veces
por lesión acromioclavicular de grado 1, que se distiende la cápsula, a veces como un esguince, sin ruptura fibrilar ni separación. Puede haber una hipertrofia de este tipo. Ven que causa una ligera indentación en el borde superior de la unidad miotendinosa del supraespinoso, pero en realidad no llega a causar ruptura. De nuevo ven aquí hipertrofia. Este es otro caso, ven un poquito más de intensidad en el extremo distal de la clavícula, que este paciente está empezando con una ardolisis distal clavicular en un estadio temprano. Lo que lo distingue de una enfermedad degenerativa es que ven un edema solo en la porción digamos, clavicular distal y la acromial está respetada. Pero ven cómo existe igualmente una hipertrofia capsular que está causando este tipo de problema. Es distinto con una enfermedad propiamente degenerativa en donde ustedes ya ven osteofitosis, ven todos los cambios erosivos subcondrales periarticulares asociado con la distensión de la cápsula articular. Otra cosa muy importante que les he hablado de la utilidad del T2. En muchos casos se van a encontrar con pacientes como esto, donde ustedes ven en esta secuencia coronal oblicua un tendón engrosado, hiperintenso, pero pues tienen sospechas si está roto o no está roto. Entonces ustedes van a la secuencia T2 y ven de que igual ven que es un gris oscuro lo que está intersticial. Entonces esto es tendinosis, no es ruptura. Si ustedes tienen duda en el T2, vayan a buscar el líquido sinovial articular y de esta intensidad de señal tendrían que ver ustedes un defecto, que sea una ruptura. Nuevamente ven acá el doble del rotor, ven que una intensidad de señal distinta al resto del tendón, ¿verdad? Y a veces pues tenemos que distinguirlo, vamos a ver unos casos de ruptura luego. Tenemos que entender también que si bien existen los pinchamientos subacromiales, también existen los pinzamientos subcoracoideos. En este caso, este paciente está haciendo una rotación interna adrede, porque ustedes ven la apófisis coracoides en este nivel. La apófisis coracoides es el sitio de inserción del córaco braquial y del tendón corto del bíceps. Bueno, por eso se ve como ahí. Pero ven que de la tuberosidad menor a la apófisis coracoides el espacio está reducido, no debería ser menor de 6 milímetros, depende de algunos de los autores que ustedes, pero no tiene que ser menor de 6. En este caso ven que está estrecho, ven que el tendón subescapular está gordito, es súper intenso, hay disrupción fibrilar intersticial. Entonces este paciente pues, va a llegar a causar ruptura eventualmente ya de superficie. Vemos también como la bursa del subescapular ya está ahí distendida. Pinzamiento subcoracoideo. Esto pueden evaluar acá en axial, lo pueden evaluar también en coronal. Entonces, para hablar ya propiamente de ruptura de mango rotador, esto es, ¿cómo decirles? Hay muchas clasificaciones como hemos visto. En prácticamente todo lo que ustedes lean, yo encontré alrededor de entre 14 y 16 clasificaciones, pues no solo de clasificaciones de ruptura, sino que hablan del espesor, de esto, de lo otro, la retracción, acerca de las rupturas de mango rotador. En realidad la ISACOS recomienda que no importa la clasificación que ustedes van a utilizar, debe de llevar los siguientes criterios que están acá descritos. De nuevo, muchachos, yo con esto no pretendo decirles, miren, si ustedes utilizan la clasificación de Snyder, no la usen, es mala. No, o sea, pues cada quien puede utilizar la clasificación que deseen. Lo importante es que tengan un lenguaje común con los ortopedistas o con los médicos que están trabajando. De nada vale que ustedes les digan, mira, es una Snyder 3, y el médico les dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y está roto o no está roto? ¿Y dónde? Entonces,
tienen que leer. Si ellos les dicen, mira, a mí me sirve tal cosa, pues eso está bien que lleguen a ustedes un acuerdo. El consejo que dan ellos, lo que yo he aprendido, lo que he visto y lo que les decía en Rodía, es que lo más importante de todo es hacer una descripción detallada de la lesión. Y si ustedes dan los datos que aquí les voy a indicar, con eso será más que suficiente para que cualquier ortopedista aquí en cualquier lugar del mundo entienda de lo que ustedes están diciendo. La cosa es que ustedes les den información relevante sobre el tipo de lesión. Entonces vamos a ver qué factores son los importantes. De acuerdo a la ISACOS tienen un comité de nomenclatura en hombro específicamente. Ellos dicen que para dar validez en algún centro de interpretación que debería ser consensuada con el ortopedista, tiene que ser una clasificación que esté en uso y validada internacionalmente, ¿verdad? Eso puede ser cualquiera de las que ustedes se encuentran ahí. Principalmente cualquier clasificación que ustedes cojan tiene que ser efectiva, que indique la localización, tipología de la lesión que ustedes están viendo. Que ustedes den información útil para que el ortopedista decida cuál es el tratamiento apropiado para cada tipo de paciente. Y pues idealmente debería de tener un valor predictivo. O sea, que si una persona tiene un tipo de ruptura, si va a evolucionar a ruptura completa o no, eso lo vamos a ver. Entonces, vemos, por ejemplo, que ellos dan un acrónimo que es PEARL, de perla, habla inglesa, pero yo siento que está en desorden. Entonces, debe de incluir el P es de patrón, qué tipo de ruptura tienen, si es más ancha que larga, más larga que ancha, si es masiva. Tiene que incluir extensión. La lesión tiene que tener por lo menos dos mediciones, ¿verdad? Si es de anterior a posterior y de lateral a medial. El espesor, si es parcial completa. Hablar sobre el grado de atrofia, el grado de retracción de la lesión y pues la localización, si es algo, si es anterior, es posterior, de acuerdo a los tendones que estén. Yo creo que un orden más lógico y que se les va a quedar sería lepra, digamos, alterando el orden de las palabras, porque primero ustedes dicen localización, mencionan dónde o qué tendón es el que está afectando. Van a hablar después si hay por ejemplo, pues si usted tiene localización, bueno, es una ruptura, sí, ¿dónde? En el que afecta el tendón del supraespinoso. Sí, es parcial o es completa, digamos si es insercional o no insercional, entonces, y que mide tanto por tanto, qué tipo de patrón, al decir, digamos, de anterior a posterior mide tanto, lateral a medial tanto, ustedes están hablando que si es una ruptura larga, corta y estrecha, perdón, o no. Después tienen que decir el grado de retracción, ¿no? Se observa retracción de fibras, ya vamos a hablar sobre la terminología, tanto de la inserción. Y por último mencionamos cuál es la atrofia, el grado de atrofia muscular, para ver si ese tendón o esa musculatura es reparable o si tienen que hacer cambios, pues de hacer un refuerzo con fisioterapia previo a una cirugía. Entonces, digamos, cuando hablamos de que las rupturas se pueden hablar de que si son insercionales o no insercionales, si vamos a tener la ruptura pues es completa y vamos a hablar de la extensión. Acordemos que pueden haber rupturas de espesor completo que no afectan a todo el tendón. Entonces, es una ruptura de espesor completo en las fibras anteriores, por ejemplo, el tendón de supraespinoso, ¿verdad? Pero no significa que es una ruptura completa de todo el tendón. Eso hay que tenerlo bien claro. Y luego hablar de acuerdo a cuál es el sitio en donde ocurre la lesión. Si es en la superficie articular, dorsal, o es intersticial o intratendinosa.
Antes Snyder fue de los primeros que hizo la clasificación sobre las superficies, pero no hizo la clasificación de ruptura intersticial, pues con el tiempo se vio que que es importante clasificarlo. De acuerdo a la ISACOS es importante si es una ruptura de espesor parcial debajo o al lado, y eso lo que queremos decir es si afecta más o menos del 50% del espesor del tendón. Y esto es así porque se ha visto que las rupturas que afectan más del 50% del espesor, de la mitad progresan hacia ruptura completa. Las que son de menor del 50% del espesor, únicamente el 14% progresan a una ruptura completa y por lo tanto pueden ser como que tratadas más, pues observándolas con tratamiento conservativo. A una forma de gráfica, pues se ven acá los tipos de ruptura de la superficie articular, superficie bursal, superficie y de la región intersticial. Chicos, ya estamos a las 9:05. ¿Quieren que lo dejemos aquí para la próxima? Sí, sí está bien, doctor. No Sí. sé si nos permite un segmento de preguntas y comentarios. Claro que sí. Ah, Sí. okay. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver el chat. Ok. ¿Alguno de los compañeros tiene alguna pregunta o comentario? Yo, doctora, yo tengo una consulta. Ajá. El doctor Carlos Maldonado quiere hacer una pregunta. Buenos días, doctor Hernández, mucho gusto. Doctor, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Maldonado, soy R1 de la residencia. Mucho gusto, doctor. Dice, doctor, que mi consulta es que nosotros aquí, bueno, conocemos que el dolor de hombro es una consulta frecuente en los centros, ya sea por los deportistas o personas que trabajan levantando pesos o en las maquilas. Y nosotros hacemos estas evaluaciones, pues, comenzando por los rayos X, para ver así como los defectos que podemos encontrar a nivel óseo, ¿no? Y luego nos ayudamos del ultrasonido para un poquito, ayudarnos un poco más y ver lesiones tendinosas, inflamaciones, presencia de líquido, etc. Pero, ¿cuál es el punto de quiebre? Ya que la resonancia sí es un estudio de elección y que nos da una mejor evaluación de las estructuras, ¿no? Pero en este país es de alto costo. Entonces, ¿cuál sería el punto como para pedirle al paciente que sí es necesario el estudio para poder indicárselo? Sí, sí, doctor, muy buena pregunta. Mira, realmente el ultrasonido puede ser un estudio inicial de abordaje muy bueno y principalmente en manos expertas, digamos, alguien que tenga bastante experiencia en hacer estudio de mango rotador es una excelente alternativa para hacer diagnóstico. Muchas veces no se requiere llegar a la resonancia magnética teniendo un diagnóstico bastante preciso del ultrasonido. Como les decía en un inicio, el pinchamiento, por ejemplo, ustedes al hacer maniobras de movimiento pueden ver cómo, por decirlo de una forma, se arremanga el tendón en su paso a nivel de la fosa del receso acromio humeral. Ustedes hacen el diagnóstico dinámico de que hay un pinchamiento sin lugar a duda. Eso no lo pueden ver ustedes en resonancia porque es un estudio estático. Solo podemos hablar sobre las dimensiones, digamos, y los signos que nos indican pinchamiento. Por lo tanto, yo le diría que sí, el ultrasonido viene a ser un estudio de primera línea para la detección de lesiones de mango rotador, principalmente porque son estructuras bastante superficiales. El problema es cuando vengan pacientes que muchas veces el dolor enmascara otras cosas y pues no tenemos certeza de cómo está el resto de la articulación. Y entonces ahí sí, lo que quería decir con que es el estudio de elección es el que le da al final de cuentas más información o más detallada en un completo, ¿verdad? De lo que es la articulación del hombro al médico ortopedista. Pero yo le diría, doctor, que si ustedes tienen mucha práctica, hacen mucho ultrasonido y han agarrado experiencia, definitivamente el paciente debería de pasar primero por un ultrasonido. Y les diría a ustedes que entiendo que van a tener resonador dentro de poco, ahí donde estamos, ya lo tienen.
y como es un hospital escuela, es que aprovechen la oportunidad para hacer el ultrasonido y hagan una correlación con la resonancia magnética. Así su curva de aprendizaje, tanto de la reso y cómo ustedes se van a apoyar a lo que están viendo en ultrasonido, les va a ayudar para enriquecer y darles más como que seguridad en la experiencia que van adquiriendo en esto. Sí, muchísimas gracias. El doctor Luis Betancourt tiene levantada la mano. Adelante, Luis. Buen día, doctor. Muchas gracias por la clase del día de hoy. Una consulta nada más. He sabido que dependiendo de la localización de una lesión, esta va a tener una limitación en el movimiento en el manguito. En el caso del pinzamiento subcoracoideo, usted mencionó que se hace una rotación interna para el diagnóstico. Mi pregunta ¿es recomendable o usted utiliza otras maniobras al momento de adquirir imágenes de resonancia magnética que le ayuden en el diagnóstico o identificación de otros hallazgos que orienten a un diagnóstico de patología del manguito de los rotadores? Vamos a ver si agarré la pregunta. Mire, digamos, si yo tengo sospecha de pinzamiento subcoracoideo, yo realmente, pues únicamente, usted ve que el tendón en primer lugar está teniendo alteración. Usted inmediatamente ve el receso. Incluso hay una relación que puede hacer uno del receso con la distancia del reborde glenoideo para ver qué tan estrecho está esto. Uno lo ve ahí, lo ve en sagital y usted mide, digamos, la aposis coracoides, digamos, con la cabeza humeral y ve ese espacio. Ahí uno puede sospechar. Y si encima en este caso vio el tendón lastimado, pues ahí da el diagnóstico completamente. Este caso en particular, pues para quererlo terminar de demostrar, hicimos al paciente que hiciera rotación interna y obtuvimos los hallazgos en donde no queda ninguna duda de que es un pinchamiento. Pero realmente no, digamos el subescapular, si usted tiene duda de inserción, no necesariamente por pinchamiento, pero no tiene usted muy claro y el problema se da cuando los pacientes hacen una proyección en posición neutra hacia rotación interna, que el tendón está un poquito laxo, se le pueden ir a usted rupturas. Entonces ahí sí puede hacer usted o pedir una rotación externa para que la tuberosidad menor se vaya un poco hacia afuera y tense más el tendón. De esa manera usted sí puede ver de mejor manera si está una fibra rota o no. De ahí con los demás, yo le diría que se pueden utilizar secuencias accesorias para, por ejemplo, si usted quiere ver la huella insercional del infraespinoso, por ejemplo, ahora que según algunos autores dicen de que el infraespinoso tiende a ser más lesionado que el supra, pero eso es debatible, ¿verdad? Y que la gran mayoría de lesiones ocurren con el tendón conjunto del supra del infraespinoso. Anatomistas recientemente hablan de que el tendón del supraespinoso, que antes se creía que era una huella más larga que la huella del infraespinoso, ahora han visto que la huella del infraespinoso es más larga, pero mire, todo eso está todavía ahí, pues algunos lo dicen, uno lo puede tomar o no. Pero volviendo a su pregunta, pues lo más es hacer otra secuencia en otro plano para llegar a esto. Las secuencias Eiber, por ejemplo, pero esto es para ver más que todo lesión labroligamentaria. No hay mucha más que yo le podría indicar para hacer de rutina, pues. Entiendo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. El doctor Harold Cárcamo tiene levantada la mano. Adelante, Harold. Buenos días, doctor. Gracias por la charla. Harold Cárcamo, residente de tercer año. Buen día, doctor. No sé si me permite hacerle dos preguntas, doctor. Con la gusto. primera, ¿qué tan frecuente, doctor, es encontrar en el estudio de resonancia de hombro lesiones nerviosas, sobre todo del nervio axilar o del nervio supraescapular? ¿Y cómo se manifiesta en los músculos del mango rotador la alteración de estos dos nervios? Y la otra fue, más que una duda, fue que no escuché la posición que se colocó el paciente para el estudio de hombro. La posición neutra, tengo la duda si es la misma posición anatómica que describen los libros de anatomía. Sí, bueno, cuando le hablo de la posición neutra es tener, ¿cómo se llama esto? El paciente acostado con sus dos brazos al lado de las piernas y con el, ¿cómo se llama esto? Con el pulgar hacia arriba, digamos, ¿verdad? Como que el thumbs up, como que estuviera diciendo ok.
pero pegado a la pierna. Esa es la posición que se considera neutra para hacer el estudio de hombro. No necesariamente una posición anatómica que sería con el brazo abierto. La otra que usted me pregunta, mire, no son comunes las lesiones de ¿cómo se llama esto? Nerviosas, sin embargo, hay que saber reconocerlas. Dependiendo en el grado que usted tenga la lesión, usted va a encontrar cambios. Por ejemplo, el síndrome de Parsonage-Turner, que es una como neuritis desnervante, digamos, que está asociado con afecciones virales. De paso reciente, lo que ustedes encuentran es que va a tener un paciente, empieza con dolor del hombro, que empieza a ser limitante. El paciente tuvo hace 2 meses, por ejemplo, 1 mes y medio, un catarro, ¿verdad? Que es lo que se recuerda. Y ustedes empiezan a estudiarle y no le ven daño estructural, pero eventualmente empiezan a ver edema intersticial, principalmente póngase del supra infraespinoso. Entonces ven los músculos bien, pero ven como que hay edema difuso. El edema intersticial muscular tienen que hacerles llamar la atención en que puede haber un patrón de desnervación aguda. Ahora, cuando han habido lesiones crónicas o pacientes, pónganse que tienen problema de columna cervical y han tenido una compresión por largo tiempo o han tenido una lesión propia de algún lugar, empiezan a ver ustedes cómo hay infiltración grasa en el músculo. Eso lo vamos a ver la otra semana. Entonces ustedes empiezan a ver la clasificación, qué tan infiltrado está, qué tanto grado de atrofia tiene. Tendría que ver esto. De acuerdo al patrón que usted encuentra de los músculos afectados, así podría usted orientar qué tipo de nervio es el que está afectándose. Por ejemplo, un caso muy común que pueden ver es cuando hay ruptura del labrum y se forman quistes gangliones que se van hacia la fosa espinoglenoidea y que causan compresión del nervio supraescapular. Entonces, ustedes ven ahí, empiezan a ver ya cambios de señal de los músculos, principalmente el supra e infra. Entonces ya dicen, bueno, hay una compresión del nervio supraescapular. Ahora, cuando hay compresión del nervio axilar, tienen que ir a buscar principalmente al redondo menor y al subescapular. Ustedes ahí es en donde empiezan a ver esos cambios. Pero casi universalmente, ahí, si ustedes ven codo, neuritis cubital, lo que sea, donde ustedes vean que hay compresión neural, el músculo de primero empieza a tener edema intersticial, que es un cambio por desnervación aguda, y crónicamente va a tener infiltración grasa. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Yo solo tengo un comentario, doctor, no sé si todavía tienen un poquito de... Sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias, pues toda su clase, doctor, ha sido muy clara, ¿verdad? Y bien didáctica. Son pocas en realidad, las aportaciones que nosotros en realidad podríamos dar, muy pocas en realidad. Pero ya hablando de la articulación del hombro, todos sabemos que es una enartrosis, ¿verdad? Y que tiene una amplia movilidad, a pesar de que tiene una superficie articular muy pequeña. Y esto es debido a que el hombro, pues, tiene muchas estructuras estabilizadoras, ligamentarias, y también tiene, pues, el labrum que le permite realizar una mayor movilidad al hombro. En cuanto a lo que usted comentaba, pues pocas veces se indica una artroresonancia, pero esta pues nos serviría para ver más estas estructuras ligamentarias estabilizadoras, como los ligamentos glenohumerales, sobre todo en aquellos pacientes que tienen alteración por los movimientos que hacen, que practican algún tipo de deporte, que son tenistas o que son beisbolistas, que tienen una amplitud en sus movimientos del tipo abducción y rotación externa. Entonces generan alteraciones en los ligamentos glenohumeral inferior, sobre todo de la porción posterior y de la cápsula articular. Entonces a veces se ve pues como engrosada. O en aquellos pacientes que hay patologías del labrum en su margen superior con afectación del bíceps, ¿verdad? Desde la porción larga del bíceps. Entonces, en esas ocasiones se podría utilizar, y en otras ocasiones, pues como usted dice, es mejor comenzar por una resonancia porque nos brinda
una amplia información, hasta un 100% de sensibilidad, sobre todo para la patología del tendón del supraespinoso, que es el que más frecuente se daña, y que nos puede mostrar etapas como retracción, la alteración de la o sustitución grasa cuando hay atrofia del músculo supraespinoso, y si hay una elevación del hombro, ¿verdad? Porque esto pues serían como criterios de si este hombro es operable o no. Entonces, bueno, básicamente ese es mi comentario. Sí, muy bien, gracias por la aclaración, sí. Sí, lo del artro es bastante, como les digo, bastante útil, y depende de los lugares donde se vayan. Hay quienes, pues en Estados Unidos hay lugares donde casi que todo prefieren hacer el estudio con artro, pero la tendencia ha sido a irlas reduciendo. Como les repetía, principalmente solo con estos pacientes que son atletas de alto rendimiento, y como usted bien ilustró, sí, que tienen los pitchers, por ejemplo, lanzadores, tienen a veces lesiones que pues dependen de esto, la carrera, necesitan un buen diagnóstico. Entonces, en estos pacientes es importante distender la cápsula y ver que no haya lesión cápsulo-ligamentaria, ¿verdad? Nosotros en el hospital hacemos relativamente frecuente, a nuestros ortopedistas no les gusta utilizarlo. También el paciente depende, es un poco especial, ¿verdad? No quieren, mucho paciente no quiere que se le pinchen y que se le entre la articulación, y pues entonces lo hacemos. Ya digamos, usted teniendo un buen estudio de resonancia magnética, usted ahí avanzó bastante, pero sí hay casos en donde, póngase, me han venido casos que quieren ver lesión del labrum posterior o lesión KIM, que son ocultas, y póngase, no veo nada en una resonancia normal, pues sí ya solicito pasar a una artroresonancia, ¿verdad? Pero más o menos ahí sí es de gran utilidad. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, si no hay más preguntas o no hay más comentarios, pues estamos por finalizada la reunión. Le agradecemos nuevamente, doctor, la clase ha sido pues excelente, y pues no sé si hay algún comentario. Bueno, entonces damos por concluida la reunión. Que tengan un muy buen día a todos. Buen día, doctor Hernández, y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. Con gusto, saludos, adiós. Gracias. Saludos, buen día. Gracias, Cintia. Buen día.